hacer un breve resumen de los enlaces iónicos, ¿ya? Oye, ¿qué está haciendo con... Entonces, ¿qué es lo que tenemos en los enlaces iónicos? Como característica importante es que está normalmente realizada entre un metal y un no metal, ¿ya? Hay un intercambio de electrones. En realidad, uno de ellos, normalmente el metal, le cede sus electrones al no metal. Este no metal, por los electrones que son cedidos por el metal, se queda o obtiene una carga negativa y el metal se queda con una carga positiva, según, ¿no?, la cantidad de electrones que le haya cedido. Puede ser más X electrones y este va a tener menos X electrones, es decir, más X de valencia menos X de valencia. O podemos generalizarlo y poner menos Y, porque pueden haber más de un metal, ¿no? No solamente un metal, pueden haber dos metales, tres metales, obviamente del mismo tipo, que se están enlazando con el no metal. Como este elemento queda con carga positiva y este elemento con carga negativa, se produce una fuerza de atracción electrostática entre ambos, ¿ya? De tal manera que se atraen. Electrostáticamente hay una fuerza eléctrica de atracción, ¿ya?, de positivo con negativo, por lo que forman el compuesto, ¿ya? Entonces acá vamos a hacer eso. Estas son las características del enlace iónico. Primero, tenemos normalmente la unión de un metal con un no metal. Se produce una reacción química, es decir, hay una combinación donde el metal le cede una cantidad de electrones al no metal. Al hacer esto, al suceder esto, el metal queda cargado positivamente, el no metal queda cargado negativamente, y hay una fuerza de atracción como consecuencia de lo anterior, una fuerza de atracción eléctrica, ¿ya?, entre ambos, entre el metal y el no metal, dándose como resultado la formación de un compuesto iónico. Este compuesto iónico como principal característica o como principales características tiene estas dos. Primero, es soluble en agua. Es decir, una vez que se encuentre, una vez que tengamos ese compuesto, lo vamos a colocar en agua, se va a disolver fácilmente. Y al ser soluble en agua, se va a ionizar. Es decir, se va a separar en su parte positiva y en su parte negativa. Se va a disociar, ¿ya? Se separa, se ioniza, se disocia, como quieran decirle, en su parte positiva, es decir, en el catión, y en su parte negativa, el anión. Y como segunda característica principal, al estar ionizado, al haber cargas positivas y negativas disueltas en el agua, es un conductor eléctrico. Este compuesto es un conductor eléctrico. Eso quiere decir que si yo tengo un compuesto iónico disuelto en agua, y aquí tengo un circuito de la siguiente clase. Tengo un foquito, ya, acá está mi pila. De la pila tengo un cable, esta parte está pelada en la solución, y acá está la otra parte del conductor. Obviamente en este momento el circuito no está cerrado, está el cable fuera de la solución, esto está apagado. Pero si yo extiendo este cable y también esta parte está pelada, lo que va a suceder es que estos iones que se encuentran disueltos en la solución comiencen a transportar la electricidad y va a hacer que la corriente que genera esta pila
pase de este alambre a este otro alambre, a este otro conductor. Y por lo tanto, el foquito, si tengo, este es el símbolo de un foco, si este foquito está ahí, se va a encender. Vamos a poder ver que esta solución es conductora eléctrica, ¿ya? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? A ver, hace tiempo que no le escucho hablar, por ejemplo, a Diego Colmena, a Lorena. Lorena, quisiera que participes, que me digas, ¿has entendido? ¿Tienes alguna pregunta? A María Ángela, que por favor, Brisa, le vas a escribir vía inbox a María Ángela y le das mi número, ya, por favor, para que se comunique conmigo. A ver, ya voy a volver a repetir, ya, algunos de sus compañeros, 2, 3 personas me acaban de escribir y me piden que repita. Muy bien, voy a explicar. Esta es la característica más importante de los enlaces iónicos, para que se los pueda reconocer de una manera general. Lo estoy resumiendo, ¿ya? Lo primero, como característica importante, es que primero, este tipo de enlaces iónicos, normalmente se da entre un metal y un no metal, ¿ya? Cuando tengo un metal, ¿qué es lo que ocurre? Cuando se va a combinar un metal con un no metal, o cuando va a suceder la reacción química, los electrones de valencia, es decir, los últimos electrones de la capa de valencia del metal, son cedidos o son enviados al no metal, y el no metal acepta estos electrones. De tal forma que el metal, al quedarse sin una cantidad de electrones, se carga positivamente, porque ha enviado, ¿no?, los electrones que estaban balanceando, equilibrando su carga y haciéndola cero internamente. Al irse, dejan que la carga protónica sea mayor, es decir, la carga positiva sea mayor, entonces se queda con una valencia positiva. Y en cambio, el no metal, al recibir electrones, estos electrones tienen carga negativa, esa cantidad es la que se sobrecarga y la que genera la valencia negativa. Entonces se queda con una valencia negativa el no metal. Y al ser el metal positivo y al ser el no metal positivo, no, es decir, negativo, se genera una fuerza eléctrica de atracción entre positivo y negativo. Por lo tanto, se atraen, ¿ya? Una fuerza eléctrica. Siempre es así. Hay una ley que se llama la ley de Coulomb, que dice, bueno, en realidad las leyes electrostáticas dicen que cuando tengo positivo con positivo, negativo con negativo, es decir, cargas iguales, se rechazan, hay una fuerza de repulsión, se tratan de alejar, ¿ya? Estas son fuerzas de repulsión. En cambio, cuando hay una carga positiva y una negativa, o negativa con positiva, estas se atraen, tratan de ir una hacia la otra. Hay fuerzas de atracción, ¿ya? Lo mismo aquí, esto es positivo, esto es negativo, se van a atraer, entonces hay fuerzas de atracción. Lo que hace que este compuesto se forme, ¿ya? Este es el metal y este es el no metal. Entonces, al atraerse, se forma el compuesto iónico. Pero, ¿cuáles son las dos características esenciales o las propiedades esenciales de los enlaces iónicos, de los compuestos iónicos? Primero, que son solubles en agua. Y en cuanto se solubilizan, estos compuestos iónicos se separan, ¿ya? Se ionizan, se separan, se disocian en la parte positiva, que es el catión, y en la parte negativa, que es el anión. Es decir, se separan y volvemos a este punto, ¿ya? Y como están ionizados dentro del agua, se transforma la solución en un conductor eléctrico. Y les explicaba con este ejemplo. ¿Qué tal si yo tuviera este circuito? Es muy fácil. Esta es una de las pilas que conocemos
o baterías, este es su símbolo nada más, ¿ya? Tengo aquí el cable, este otro cable que va al foquito, este es un foquito de esos pequeños, de un juguete puede ser, este es otro cable, esta parte del conductor está pelada, esta también, de tal forma que cuando se introducen en la solución, el foquito se enciende. ¿Por qué? Porque tenemos un conductor eléctrico en la solución que es el compuesto iónico, el compuesto que ya se ha ionizado. Si esto fuera solo agua pura y colocamos los cables, el foquito no se va a encender. ¿Ya? Entonces eso es lo que ocurre. Por favor, si se termina el tiempo, reingresan rápido con el mismo enlace, ¿ya? A la clase. Muy bien, ahora sí lo voy a borrar. Voy a borrar, por favor. Saquen un screenshot. 1, 2, 3. Ya. Ahora vamos a ver lo que son los enlaces covalentes. En los enlaces covalentes tenemos las siguientes características, ¿ya? Normalmente se da entre no metales. Normalmente se da entre no metales, aunque hay algunas excepciones, ¿ya? Se da normalmente entre no metales. Comparten los electrones, es decir, completan su capa electrónica de tal forma que este no metal va al enlazarse con este otro no metal, van a tener electrones compartiendo, ya sea en un enlace simple, en un enlace doble, en un enlace triple, pero vamos a tener un electrón de este no metal y vamos a tener otro electrón de este no metal y van a estar compartiéndose, ¿ya? De tal forma que cuando yo cuente los electrones que tiene alrededor de este no metal, voy a encontrar 8 electrones. Y cuando cuente la cantidad de electrones que está alrededor de este no metal, también son 8 electrones. Cumplen con la ley del octeto de Lewis. Ya cumplen con esa ley. Son bastante fuertes estos enlaces covalentes. Los enlaces iónicos también son fuertes. Hay compuestos, por si acaso, que tienen un enlace iónico, pero tendiente a ser covalente. O hay compuestos que son covalentes, pero tienen cierta tendencia a ser iónicos. Vamos a descubrir dentro de un momento cómo es que conocemos o nos damos cuenta cuáles son esos compuestos, ¿ya? Pero hay compuestos que tienen enlaces covalentes puros. También lo mismo ocurre con los compuestos iónicos. Hay compuestos que tienen compuestos iónicos puros, pero hay muchos compuestos que tienen un poco de covalente, un poco de iónico, ¿ya? Entonces, esos compuestos son también fáciles de reconocer. Para eso vamos a usar algo que se llama afinidad electrónica, ¿ya? Bueno, en este caso le vamos a llamar diferencia de electronegatividad. Electronegatividad. ¿Qué es la electronegatividad? La electronegatividad es la capacidad que tiene para recibir o atraer electrones, ¿ya? Es lo que les decía, la afinidad electrónica. Nosotros tenemos la tabla periódica dibujada de esta forma. Más o menos. Más o menos, ¿ya? Entonces,
En esta parte de la tabla periódica tenemos los compuestos que son metálicos, ¿ya? Los compuestos metálicos. Acá vamos a tener una división bastante clara, son los no metales. Y en la última columna, en esta columna, la última, están los gases nobles. Los gases nobles son compuestos inertes, no reaccionan con ningún elemento, no les sucede nada, ya son inertes. Por eso es que se les llama nobles, porque todos estos tienen 8 electrones en su último nivel de energía. Están completas, está completa la cantidad de electrones que tienen. Por lo tanto, son inertes, no reaccionan, ¿ya? Ahí está el helio, el neón, argón, etcétera. Ustedes pueden revisar su tabla. Ahora, en las hojas que yo les he enviado, ustedes han descargado, tenemos valores, ¿ya? De la energía de electronegatividad. Está la electronegatividad, son los valores. En los elementos más importantes he puesto los valores de la electronegatividad. Algunos acá y la mayoría de acá y la mayoría de acá. Entonces están esos valores. Si nosotros nos fijamos, según subamos en una misma columna, vamos a aumentar la electronegatividad. Y si estamos en una misma fila, si vamos hacia la derecha, aumenta la electronegatividad. Y podemos buscar acá el compuesto, o mejor dicho, el elemento más electronegativo, y es el flúor, ¿ya? El flúor es el compuesto más electronegativo. Y siguiendo esa lógica, yendo en el sentido contrario, vamos a encontrar aquí el elemento más electropositivo, que es el francio, ¿ya? Entonces, vamos a resolver un par de ejemplos. Esto, por favor, lo voy a borrar. A ver, por favor, cuento hasta 3, le sacan un screenshot. Ya. A ver, vamos a hacer la prueba con un compuesto. ¿Qué tal si yo tengo aquí el óxido de potasio? Y me preguntan qué tipo de enlace tiene y que lo demuestre, ¿ya? Bueno, esto es sencillo. Lo primero que vamos a hacer es utilizar lo que les decía, la diferencia de electronegatividades. ¿En qué consiste? Lo que tengo que hacer es buscar en la tabla periódica la electronegatividad, el valor de la electronegatividad del oxígeno y el valor de la electronegatividad del potasio. Yo les he dado la tabla, como les decía, de los elementos más importantes, más utilizados, pero pueden encontrarlo también en una tabla. Entonces, me fijo en la tabla cuál de estos elementos tiene el mayor valor de electronegatividad. Y resulta que es el oxígeno. Entonces, voy a anotar acá la electronegatividad del oxígeno primero, porque al mayor se le resta el menor, y menos la electronegatividad del potasio. Veo cuál es el valor de la electronegatividad del oxígeno. Es 3.5. Menos la electronegatividad del potasio es 0.8. Por si acaso, no importa si aquí en el subíndice es 2, es 3, es 4, no voy a multiplicar por ese subíndice este valor, simplemente trata del elemento, es del oxígeno menos el del potasio. Y ahora obtenemos esa resta, ¿ya? Entonces, 3.5 menos 0.8 nos da el valor de 2.7. Voy a tener el valor de 2,7. Esta es la diferencia de electronegatividades de este compuesto. ¿Qué quiere decir? Si ustedes revisan la tabla que les he
proporcionado dice lo siguiente, ¿ya? Cuando la diferencia de electronegatividades se encuentra entre 0 y 0.4, es decir, 0, la diferencia de electronegatividad es 0 o mayor a 0, pero hasta 0.4, es decir, máximo 0.4, el enlace es covalente no polar, ¿ya? Enlace covalente no polar. ¿Qué pasa si tengo entre 0.4 esta diferencia de electronegatividades y 1.7? Es decir, 0.4 es menor que la diferencia de electronegatividades, pero la diferencia de electronegatividades llega hasta 1.7, está entre 0.4, pero no lo tome en cuenta el 0.4, es decir, desde el 0.41, 0.42, 0.45, etcétera, hasta llegar a 1.7, el enlace es covalente polar, ¿ya? Es covalente polar. ¿Y qué pasa cuando la diferencia de electronegatividades es mayor que 1.7? Es decir, es mayor, bueno, el enlace es iónico. Ahí está, ¿ya? Esta es la característica principal de la diferencia de electronegatividades. Nos ayuda fácilmente a determinar qué tipo de enlace tenemos y lo hacemos de una forma matemática, ¿ya? Entonces, fíjense, está entre 0 y 0.4. Acá tiene que ser mayor a 0.4 hasta 1.7 para ser polar, covalente polar. En cambio, para ser iónico tiene que dar un resultado mayor a 1.7. Aquí el resultado, ¿cuánto nos ha dado? 2.7. ¿En qué punto, en cuál de estos tres, en cuál de esas tres posibilidades se encuentra 2.7? A ver, díganme, por favor. Enlace iónico. Muy bien. Ese resultado que acabamos de obtener es mayor a 1.7, ¿no ve? Por lo tanto, es un enlace iónico. Está muy bien. Ya estoy un ratito arreglando la cámara porque ya. Entonces, muy cierto. Ya es el enlace iónico. Ahora vamos a comprobar o vamos a demostrar a través de su estructura, ¿ya? Les había explicado que yo para determinar cuántos electrones de valencia tiene un elemento, tenemos primero que ver si es un metal y segundo si es un no metal. Si es un metal, la valencia que tenga el metal, esa es la cantidad de electrones que tiene, ¿ya? Si, por ejemplo, tengo el sodio tiene valencia +1, entonces tiene un electrón en el último nivel de energía. El potasio lo mismo, tiene un electrón. Si tuviera el hierro tiene dos valencias, por ejemplo, +2 y +3. Si está actuando como +2, quiere decir que tiene 2 electrones. Si está actuando con +3, quiere decir que tiene 3 electrones. En este caso, el potasio tiene un electrón, ¿ya? El potasio tiene un electrón. Vamos a representar por un círculo. En cambio, en los no metales, tengo que fijarme la familia a la que pertenece y la máxima valencia que tiene la familia. Por ejemplo, el oxígeno. El oxígeno está en la familia de los anfígenos. ¿Quiénes están en esa familia? Oxígeno, El azufre, hidrógeno, el carbono. hasta átomo, ¿no? ¿Cuáles son las valencias de ese grupo? Sus valencias son -2, +2, +4, +6. ¿Cuál es su máxima valencia? 6. Entonces el oxígeno no tiene valencia 6, pero como está en esa familia, tiene 6 electrones en su último nivel. ¿Ya? Entonces voy a dibujar al oxígeno con sus 6 electrones. Dibujamos el oxígeno, entonces vamos a tener aquí 1, 2, 3, 4, 5,
6. Hay algo importante acá. ¿Cuántos potasios tenemos? 2 potasios, ¿no ve? Entonces vamos a tener otro potasio más y lo mismo, este potasio con un electrón. Entonces, fíjense lo que ocurre, que este potasio le va a ceder este electrón que tiene al oxígeno, acá, y también este potasio le va a ceder este electrón que tiene al oxígeno. De tal forma que tenemos lo siguiente, ¿ya? Vamos a tener, lo voy a hacer paso por paso, ¿ya? Vamos a tener esto. El oxígeno, sus electrones, ahí están sus 6 electrones. Y este electrón con este electrón van a formar un enlace. Este electrón con este electrón van a formar un enlace. Entonces, si nosotros dibujáramos simplemente con enlaces, estaríamos en lo correcto, porque el potasio y el oxígeno se enlazan de esta forma para dar el dióxido de potasio o el óxido de potasio. Y si contamos, observen ustedes, este potasio en este momento tiene 2 electrones. Los metales van a tener esa tendencia a tener los 2 electrones. Acá este potasio tiene 2 electrones. Pero si contamos al oxígeno, fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 electrones. Está completo. Los no metales siempre van a tratar de tener 8 electrones. En este momento ocurre eso, ¿ya? En este momento, en el momento intermedio, digamos, cuando se enlaza, cuando están en estado sólido, vamos a tener esto. Y es más, si no quisiéramos dibujarlo con la línea, porque en cada línea, en cada enlace hay 2 electrones. Un electrón de cada uno de los elementos, como están observando. Lo podemos dibujar simplemente de esta forma. En la mayoría de los resultados vamos a ver este tipo de dibujos. Bueno, al oxígeno lo voy a dibujar con verde para que así lo identifiquen. Y ahí están los electrones. Fíjense, alrededor del oxígeno, 8 electrones. El potasio tiene 2, acá este potasio tiene 2. Todos están completos. Pero, ¿qué va a ocurrir? Esto es cuando esté en estado sólido. Cuando ya está en estado líquido, en solución acuosa, es decir, esto se lo disuelve. Cuando un compuesto se disuelve en agua, se dice que la solución es acuosa. Entonces, cuando esto lo disolvamos en agua, el potasio va a terminar entregándole su electrón al oxígeno, ¿ya? El oxígeno va a encontrarse de esta forma. Con los 2 electrones del potasio, de tal forma que al haberle entregado su electrón queda cargado positivamente, lo mismo este queda cargado positivamente, y el oxígeno va a quedar cargado con -2 negativamente, es decir, se van a separar, ¿ya? Podía haberlo dibujado más distantes para que lo entiendan mejor si quieren, ¿no? Porque se separan definitivamente. Pero eso es lo que ocurre. Entonces esa es la característica. Y ahí está, separado el oxígeno con su valencia -2. Se separan, se disocian. El oxígeno termina llevándose los electrones del potasio y cada uno está ionizado en los cationes y en el anión, ¿ya? Y eso es lo que ocurre. Por eso es que este compuesto es iónico, tiene un enlace iónico. Pero por un momento, si nosotros observamos este momento, todos están completos. Siempre se completan en la cantidad de electrones según la ley del octeto de Lewis, ¿ya? Vean, el oxígeno los 8 electrones, el potasio los 2, el potasio los 2, pero cuando está en estado sólido. Una vez que lo disolvemos en agua, se van a ionizar y se van a separar.
Pese que este enlace es bastante fuerte, ¿no? Porque vean, ¿qué es lo que va a ocurrir en el agua? Va a haber un movimiento, o sea, va a haber un equilibrio dinámico. ¿Qué quiere decir eso? Que van al mismo tiempo que hayan átomos de potasio ionizados siendo atraídos por el oxígeno negativo y formen por un momento el óxido de potasio, van a haber al mismo tiempo otras moléculas de óxido de potasio que se vayan separando. Se van a ir juntando, otras se van a ir separando. Hay un movimiento constante. Si lo pudiéramos ver en microscopio, veríamos eso, ya que se juntan, se separan, se juntan y se separan en un equilibrio dinámico. No va a haber una cantidad en exceso del óxido, ni tampoco del compuesto separado o disociado, ¿ya? Siempre va a haber un equilibrio. Entonces acabamos de ver lo que es un enlace iónico. ¿Han entendido, no? Entonces acabamos de ver lo que es un enlace iónico. ¿Han entendido, no?